Muy buenas tardes. Hoy martes de 15 a 16 horas comenzamos con Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata. Prohibido Olvidar con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Para escucharnos por internet, www.fm1019online.com. Y también estamos en YouTube. Busca Prohibido Olvidar. Prohibido Olvidar también en Facebook y en Twitter. Muy bien, ahora vamos a presentar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Siempre tenemos que aclarar, el programa de hoy sale en diferido. Sí, está grabado. Está grabado lunes a la noche. Claro. Y la verdad que la información todos los días nos sorprende. A pesar de que lo nuestro, y es un poco el espíritu y la razón de ser de este programa, no estar sobre la ola. Sobre la actualidad, digamos. Digamos, la ola de la actualidad que a veces tiene razón de ser, otras veces no. Siempre tocamos los temas que por lo común no se toca en ningún lado y que nosotros percibimos donde hay amplias complicidades para que no se hable, como por ejemplo ahora el tema energético. Hace rato que tratamos de escaparnos del tema, también como para variar, pero no podemos porque las situaciones como se están dando, la información es sumamente dinámica sobre un tema que es que a pesar de que no está prácticamente en ninguno de los medios, hay una publicación que vamos a leer de Cazador de Noticias, que es uno de los pocos medios que toman esta cuestión como merecedora de ser publicada, cuando la energía es una parte fundamental de una sociedad moderna. Sin energía, ¿cómo va a haber producción, por ejemplo? ¿Cómo va a haber, cuál sería el estilo de vida si no existiera energía en una sociedad moderna? Pero es todo tan dinámico. Incluso también hay que aclarar en la pobre Alberto Cortés, siempre respetamos lo que nos manda el columnista, pero la verdad que quedó, porque está hablando sobre lo que fue el discurso del presidente. Que ya a pocos días quedó como desactualizado. Quedó aplastado por Gildo, por la vacuna, por esto. Por los vacunados. Ni hablemos de la cuestión energética que vamos a tocar, pero siempre es bueno, independientemente de pasado el tiempo, uno puede estar de acuerdo o no, esas son cuestiones muy, muy propias, pero siempre es bueno escuchar a alguien que plantea las cuestiones con fundamento. Después usted podrá estar de acuerdo o no con Alberto, pero siempre vale la pena escucharlo. Muy bien. Sí, cuando decimos Alberto nos referimos a Alberto Cortés. Alberto Cortés, ¿no? Bueno, mientras preparamos, Pablo, la columna justamente de Alberto Cortés, que hoy se llama El discurso de Fernández en la apertura de sesiones del Congreso, vamos a contar un poco cómo va a ser el programa, si es que el tiempo nos alcanza. 8 de marzo, conmemoración Día de la Mujer Trabajadora. Si bien el programa va a salir el martes, vamos a recordar esa fecha tan importante. Acampe en el puerto, importación de gas, aguinaldo no paga ganancias, turnos de vacunación y pileta cubierta. Tu editorial, Pablo, se llama Energía País a la Deriva. Muy bien. Muy bien, si tenemos la columna de Cortés, la estamos escuchando. Tal como ocurriera en 2020, el discurso del presidente Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso
contrastó con los 4 anodinos del macronato y contuvo algunos anuncios importantes. Probablemente lo más significativo haya sido la instrucción a las autoridades pertinentes para que formalmente iniciaran querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra, refiriéndose al aumento descomunal en muy poco tiempo de la deuda externa y en particular al crédito con el Fondo Monetario Internacional. Aunque el legado de Macri ha sido nefasto en muchos terrenos, si no se hubiera revertido alguno de sus efectos, apenas asumido el nuevo gobierno, por ejemplo, habríamos tenido que enfrentar la pandemia sin siquiera un Ministerio de Salud. Es sin duda el endeudamiento el más gravoso de todos en términos económicos y en consecuencia sociales. El crédito con el FMI, la principal cuestión pendiente en términos de renegociación, se destaca no solo por su carácter espurio, sino por estar particularmente flojo de papeles, ante la legislación argentina y ante las normas internas del fondo. Pocas horas después del anuncio presidencial, el Banco Central pidió una auditoría para determinar si hubo perjuicio patrimonial contra el Estado por el endeudamiento con el FMI. Miguel Pese elevó el pedido a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General para que investiguen el procedimiento por el cual el país se endeudó en $44.000 millones de los 57.000 que le aprobaron con el Fondo Monetario. El pedido fue acompañado por toda la documentación en manos del Banco Central respecto del endeudamiento de 2018, bajo la presunción de que no se cumplieron con los procedimientos legales para tomar la deuda ni con las obligaciones asumidas por ley en 1991 con el Fondo Monetario. Cuando se firmó la carta de intención y los memorandos, no había siquiera un expediente iniciado. El mismo se comenzó recién una semana después de que el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y la Central para la Integración Financiera presentaran un amparo judicial reclamando información del stand-by con el fondo. Para el Banco Central, en el primer acuerdo firmado con el fondo, surge la ausencia de dictamen jurídico previo a la firma de la carta de intención. Esto luego intentó ser subsanado con un dictamen que elude pronunciarse sobre cuestiones fundamentales. Según comunicó la autoridad monetaria, de los expedientes que dieron origen a los acuerdos, resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de la deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI. Según la legislación vigente, Ley Permanente de Presupuesto, de Procedimiento Administrativo y de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, el Poder Ejecutivo Nacional no tendría facultades para la firma del acuerdo, remarcó el comunicado oficial. Por otra parte, desde mayo de 2018 y hasta el cepo que puso Macri en octubre de 2019, el Banco Central contabilizó la formación externa de capitales o fuga de divisas por $45.100 millones, es decir, que claramente todo lo recibido del fondo fue a parar allí. También se determinó que alrededor de una cuarta parte de esa suma fue usada por los capitales especulativos que venían del exterior o de colchones varios a aprovechar las altísimas tasas de interés en pesos que el macrismo pagó por algunas letras o bonos y, una vez hecha una ganancia descomunal que no se obtiene con negocios lícitos en ninguna parte del mundo, querían volver en dólares al exterior o al colchón. En ningún caso a algún circuito productivo menos nacional. Ahora bien, el convenio constitutivo del FMI, aprobado por la República Argentina por ley, dice textualmente que, salvo en el caso previsto en la sección 2 de este artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y prevé mecanismos para evitarlo. Estos mecanismos no se aplicaron y la responsabilidad es tanto de las autoridades argentinas como de las del fondo de ese momento.
Es decir, que la toma de esos créditos, en especial el del FMI, no solamente constituyó una política económica ruinosa para el país, lo que está más que a la vista, sino que además configuraron delitos. Por otra parte, el análisis de los números del crédito muestra claramente que los montos que Argentina debería desembolsar anualmente para ir pagando el crédito eran imposibles de cubrir, y que por lo tanto, de haber ganado Macri su reelección, la estrategia era obligar a nuevas renegociaciones a través de las cuales el fondo habría exigido, y Macri aceptado, más sacrificios al pueblo argentino y mayores claudicaciones de la soberanía nacional. Es histórico que se comiencen acciones penales contra los responsables, siempre y cuando que luego el gobierno no retroceda, como ha hecho en otros temas, o que la altísima incidencia que tiene el poder económico en el corrupto poder judicial argentino, con el apoyo fundamental de la prensa hegemónica, no frustren esta intención ejemplificadora. Así como el juicio de las juntas y otros por violaciones de derechos humanos durante la última dictadura en Argentina significaron un precedente fundamental en un mundo acostumbrado a que los responsables de estos crímenes salieran siempre impunes, aún habiendo quedado atrás las etapas dictatoriales que los habían promovido y amparado por el poder residual que conservaban. Que en Argentina se lograra ahora condenar a los responsables de macrodelitos económicos como la toma ilegal de deuda puede generar un precedente que ponga límites a futuro a ciertas prácticas de los gobiernos neoliberales. Cabe destacar que el crédito del FMI fue otorgado por esta institución donde el peso de los Estados Unidos es determinante para asegurar fallidamente la reelección de Macri, que a su vez garantizara a los Estados Unidos el apoyo argentino para seguir asfixiando e intentando derrocar al gobierno venezolano. Aunque el diario La Nación intentó desmentir que el por entonces representante estadounidense en el FMI, Claver Carone, haya dicho eso, hizo declaraciones que nítidamente lo dan a entender, sobre todo atendiendo al contexto del momento. El crédito otorgado entonces a un solo país y por encima de lo que le correspondía, no solo es el más alto en la historia del fondo, sino que equivale a más del 50% del total de lo que el año pasado entregaron a un conjunto de 85 países para afrontar una emergencia súper extraordinaria como la pandemia. El otro punto destacado del discurso fue el cuestionamiento a la justicia, que quedó aún más expuesta con la intervención de la vicepresidenta en el absurdo juicio que se le pretende seguir en la llamada causa del dólar futuro. Una vez logrado el objetivo inicial de la denuncia, en 2015, que fue conseguir el triunfo electoral de Macri, a sus agentes judiciales les habría convenido más enterrar esta causa, que solo da pie para mostrar públicamente el grado de corrupción y de compromiso de gran parte del aparato judicial con el macrismo. El resto del discurso contuvo algunos puntos importantes como el significativo aumento de la obra pública, apoyo a la ciencia, cierta reactivación ferroviaria y portuaria. Ni se mencionó la necesidad de una flota fluvial y marítima propias. Las cuestiones relacionadas con la preservación del medio ambiente siguen siendo algunas de las deudas pendientes más importantes de esta administración con el pueblo argentino. La necesidad legítima de resolver los cíclicos estrangulamientos de la balanza de pagos no han encontrado otra forma más creativa de abordar la cuestión que insistir en modos contaminantes de extracción hidrocarburífera muy presentes en el discurso y fomento a la megaminería que tuvo por estos días episodios significativos en la provincia de Chubut. Todos los 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos, el pedido por una justicia antipatriarcal entre las principales demandas de este 8 de marzo. Vamos a hacer un poquito de historia. El 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero.
129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de su jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909 en Nueva York se conmemore por primera vez el Día de la Mujer. Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la capital danesa, Copenhague. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres y por moción, Clara Zetkin, líder del levantamiento de las 20.000, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908 en la fábrica de Cotton. No, ninguna de las cuestiones planteadas en las marchas, las manifestaciones, tienen un valor relativo, tienen un valor importante. Pero hay también, y esto es muy típico de las políticas que están relacionadas con los intereses norteamericanos, de disfrazar, digamos, sacarle el contenido, borrarlo de la historia. La verdad que la historia, lo que pone, igual que los caídos en Chicago, es lo que fue el racismo, los crímenes cometidos en Estados Unidos. Uh-huh. Y un poco, y esto lo que causa un poco de indignación, el 8 de marzo es una fecha de clase. Sí. De las trabajadoras. Sí. Y sin embargo, por ejemplo, de todas las consignas que hubo, por ejemplo, en Mar del Plata, como que nadie se acordó de las trabajadoras de Apollo Fish. Se hizo un homenaje en el puerto a mujeres destacadas, que no lo hizo la clase trabajadora, sino el sector empresarial. La UCIP. La UCIP, concretamente. Más concretamente, sí. Yo no voy a cuestionar las que fueron galardonadas, pero ¿nadie se acordó de las mujeres del repunte? No. Entonces, evidentemente no. Es claro que lo que se está buscando es cambiarle la identidad a esa fecha, hacer desaparecer de la historia su significado, sí, el por qué existían, para limpiar un poco la historia estadounidense. Vos fijate, Pablo, que este día
se toma como un día de celebración el 8 de marzo. Algunos lo toman como celebración, claro, sí. Cuando no hay nada para celebrar, porque se trata de una tragedia, como recién lo dijimos, ¿no es cierto? Pero bueno, esto ha sido las políticas. Cambiarle sentido cambiarle a la historia, el sentido, ¿no? Borrar historia. Exacto. En búsqueda de darle una visión humanística y democrática que Estados Unidos la verdad nunca tuvo. O si la tuvo para algunos, no para todos los casos, digamos, ¿no? La verdadera historia, tanto la del 1 de mayo como la del 8 de marzo, son de la clase trabajadora. Sin que esto quite peso o le quiera bajar el precio a toda la temática de la mujer, que hoy por hoy tendría que ser, la verdad, hechos diarios, porque el problema actual de la mujer se resuelve todos los días con, como diría don Hipólito Yrigoyen, efectividades conducentes, y eso no pasa. Sin embargo, le quieren robar a la clase trabajadora el 8 de marzo, llenándola de contenidos, tratándola de confundir, y la verdad que la clase trabajadora debe reclamar, debe rescatar sus hitos, sus luchas, porque si no, pareciera que todo empezó hoy, y la verdad que no. La lucha de la clase trabajadora ya tiene más, casi siglo y medio, y no nos podemos dejar robar nuestras banderas o hacernos desaparecer de la historia. Muy bien, y hablando de la mujer trabajadora del día 8 de marzo, las trabajadoras del puerto no ceden y realizan el 6º día de acampe. Un grupo de mujeres manifestó por las calles del puerto marplatense en la mañana del lunes realizaron un bloqueo en uno de los ingresos de la planta de Vertis y Pescadores. Denuncian que fueron amedrentadas por la policía y agradecieron el apoyo de otras mujeres en el reclamo. Ni el 8 de marzo frenó el reclamo de un grupo de mujeres trabajadoras del puerto que desde hace días realizan un acampe frente a la pesquera Apollo Fish de Vertis y Pescadores. Desde la firma ofrecieron reincorporarlas, pero sin su regularización laboral y una suma mayor como compensación por los días perdidos luego de su sorpresivo despido. Sonia, una de las envasadoras que protagoniza el reclamo, contó cómo se desarrolló este 6º día de protesta, que tuvo un particular cruce con amenazas por parte de un policía que custodiaba el lugar, y valoró por otra parte la solidaridad de algunas mujeres que se acercaron a ser parte del reclamo. En un momento, cuenta una de las mujeres que estábamos bloqueando una de las entradas, un policía empezó a amenazarnos y decirnos que si tienen que reprimir, van a reprimir, y nos decía si no teníamos vergüenza de estar haciendo lo que estábamos haciendo. Bien, esto parece el 8 de marzo de 1909. Sí, y hay que decir que en bastante soledad. Digo, sorprende, sí, y vos fíjate hasta qué punto este licuar de conceptos
donde hubo marchas masivas de feminismo, y sin embargo nadie se le ocurrió pensar en hacer la manifestación en Apollo Fish. Exactamente. Tendrían que haber estado en Apollo cómo Fish. se hace el vaciamiento, y después encima las tratan como si estuvieran haciendo una inmoralidad, defender su fuente de trabajo, pero defender su derecho. También un punto interesante que uno lo veía venir en el tiempo, y por cuestiones en danza en ese momento no daba para generar más grieta de las que ya había. Pero en realidad esto es algo que es consecuencia de licuar los temas, darle otro objetivo. Y no digo que los actuales objetivos no sean legítimos, pero vos fíjate que estaban estas trabajadoras como en las mismas condiciones y en la misma precariedad y en el mismo abandono, que hace más de 100 años. Claro, vos fíjate que lo que están pidiendo es, bueno, primero que se la reincorpore, y segundo, estar en blanco. O sea, vos fíjate cómo estos pedidos a más de 100 años Sí. siguen vigentes, porque recordemos que casi el 50% de nuestra población en Argentina está en negro, es un trabajador informal. Y no solamente siguen vigentes, siguen en soledad. Sí. Siguen también. En soledad, porque hay muchos conceptos que se han desvirtuado, algunos se han puesto, no sé, pareciera que la clase trabajadora es una clase que tendría que vivir con vergüenza, como dijo el policía, ¿no? Sí, no les da vergüenza. Y es lo que el 8 de marzo vino a reivindicar, y por lo que hay que sostener, el 8 de marzo es el Día de las Trabajadoras, es en conmemoración a sus mártires. Después hay un montón de cosas más hay un montón de días más para plantear, y como por ahí soy reiterativo, ¿no? Los problemas actuales no son para conmemorarlo en un día, son para trabajar todo el año y resolverlos. Bueno, ya para terminar, una de las trabajadoras despedidas dice: denunciamos las condiciones de pisoteo que sufrimos las obreras del puerto a manos de los patrones. Lamentablemente no tenemos otra salida que la acción directa ante un sistema que nos desampara a nosotras y a nuestros hijos. Sí, realmente sorprende. Yo no dejo de reclamar lo mismo, ¿viste? Mientras le estamos poniendo la E a todo, estas cosas se están pasando. Claro. Y acá con hacer videos y con ponerle la E no vamos a resolver estos problemas. El gobierno que está impulsando toda esta cuestión del feminismo, y lástima que ese impulso no llega al Ministerio de Trabajo. Exactamente. Lástima que no llega a través de los vehículos oficiales, porque el Ministerio de Trabajo, tenemos un Ministerio de Trabajo, para no quedarnos cortos, tenemos delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación y de provincia. Y de provincia. Sin embargo, creo que de todas las trabajadoras quedaron 3. Sí. Tenemos parientes ahí. Uh-huh. Por eso tenemos algún conocimiento más fino, pero
a ver, dejemos de poner la E en tantos lados. Claro. Y hagamos que el Ministerio de Trabajo funcione, que la justicia funcione, que lo que salen a correr mujeres con un cuchillo por la calle, alguien los pare. Que digo, esto no puede estar pasando. Lo de Apollo Fish es una muestra de lo que estamos diciendo, ¿no? Mientras están debatiendo muchas cosas que, y vuelvo a repetir, que son de valía. Había un puñado de mujeres acampando frente a una planta de procesamiento de pescado y nadie le dio pelota. Y siendo amenazadas por la policía. Y siendo amenazadas por la policía y diciéndole que se tienen que avergonzar. ¿Y eso dónde pasó? Fue a pocos minutos del centro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por eso creo que por lo menos los que somos de la clase trabajadora, no podemos permitir que la ONU nos diga, no, este no es el Día de las Trabajadoras, este es el Día Internacional de la Mujer. Que para la ONU sea lo que ellos quieran. Nosotros tenemos que seguir reivindicando el Día de la Mujer Trabajadora, porque hoy por hoy se sigue vulnerando sus derechos. Si vamos a los reclamos, son muy parecidos. Sí. Lo de la tragedia de Cotton, ¿qué es lo que pedía? 8 horas de trabajo, que no laburen, 10 horas de trabajo, que no laburen niñas, que no laburen chicos, eso pedían. Y 129 de ellas, de las 40.000 que iniciaron la huelga, murieron quemadas vivas. Y poco hemos avanzado si vemos lo de Apollo Fish. Y pregunto, ¿qué es lo que en dónde estábamos? ¿Dónde estaba el movimiento feminista? Y discúlpeme si la critico, porque pueden ser tan criticados como cualquier otro. Yo puedo ser criticado, Gloria puede ser criticado, lo que dice Alberto Cortés puede ser criticado, y el movimiento feminista también. ¿Por qué no? Y me parece que están lejos de digo, es muy cómodo reclamarle al Estado, pero acá había que ponerse, y más siendo oficialismo, porque esto no está gobernando Macri, está gobernando Fernández, que pusieron, autorizaron el aborto, todo eso, unos feministas bárbaros, te vienen, te ponen la E en todo lado, y resulta que las mujeres de Apollo Fish se la tuvieron que aguantar solitas. Uh-huh. Por ahí lo que se acercaron fueron los del Partido Obrero nada más. Y después olvidate. Bueno, vamos a comentar ahora, Pablo, si te parece, una nota de Cazador de Noticias. Vamos a leer solamente 1 o 2 párrafos. Sí, porque es una nota importante. Sí, es bastante con mucho dato. Es importante. La recomendamos para aquel que puede entrar por internet a leerla. El gobierno estima que en invierno será necesario importar el 26% de la demanda de gas. La Secretaría de Energía estimó que para el periodo invernal de mayo a septiembre próximo, la demanda de gas alcanzará los 22.466 millones de metros cúbicos, de los cuales será necesario importar el 26% proveniente de la producción de Bolivia y de la provisión de gas natural licuado. Así se desprende del informe técnico que el Gobierno Nacional desarrolló como paso previo obligatorio a la realización de la audiencia pública del próximo lunes 15 de marzo para determinar el costo del gas natural a boca de pozo y el porcentaje de cobertura que asumirá el Estado Nacional para aliviar el traslado a los usuarios.
Bueno, en realidad acá dice Pablo el porcentaje de cobertura que asumirá el Estado Nacional para aliviar a los usuarios. En realidad eso lo ponemos nosotros también. Mira, hay un tema, porque esto empezó hace 15 días en una nota que Gloria se sorprendía porque veníamos hablando de prácticamente hace 2 años sobre esto que está pasando, sobre la falta de producción de gas, Sí. que veníamos diciendo mientras YPF se endeudaba para hacer las exploraciones en Vaca Muerta, las empresas privadas, las petroleras privadas recibían subsidios. Y hace 15 días un poco recibí la interpelación porque le íbamos a vender gas a Brasil, ¿se acuerdan? Sí. Después, a los 15, a la semana siguiente ya no le íbamos a vender más a Brasil porque le queríamos, el gas que le íbamos a vender, la verdad que no lo tenía. No estaba. Y yo ya un poco ya lo engancho con la columna, ¿no? Esto de no estar sin rumbo. ¿Cuál es la política energética del país? Cuando le vende gas a Chile y después se lo quiere comprar para después devolvérselo. ¿Dónde está la política energética del país donde no se terminó, que es el principal problema, los trabajos de ampliación del gasoducto con Bolivia? Y vamos a tener que recurrir al gas traído en barco. Hay uno en Bahía Blanca, que está desde el 2008 ahí, que es un desgasificador, en el peor momento, porque recuerden que cuando el combustible a nivel internacional aumenta, acá aumenta, y cuando en el mundo baja, acá sigue aumentando, y hoy estamos sin gas, con los precios más altos internacionales, porque eso es lo que ha conseguido la privatización. Nos ha metido en el baile del mercado internacional, como si nosotros fuéramos un país petrolero, y resulta que todo es commodity hasta que se necesita hacer un plan de incentivo, entonces todos tenemos que poner la diferencia. Hoy este plan de importación, que el gobierno dice que es alrededor del 25%, yo no sé de dónde sacaron ese número, porque la próxima, como bien dice la nota de Cazador, el 15 de marzo se haría la próxima subasta. También nosotros dijimos la semana pasada que independientemente de... La próxima audiencia, perdón. No, la próxima va a haber una... el 15 de marzo va a haber una audiencia por el tema, pero también va a haber la subasta de gas. Donde ya sabemos que, y lo venimos repitiendo hace tiempo, que no va a haber gas para este invierno. Y lo peor, que tampoco el país cuenta con divisas para satisfacer las necesidades energéticas del país, y lo que es peor, en el momento más alto. Alguno me dirá, ¿y el precio del petróleo no es una cuestión de mercado, son decisiones políticas? Tiene razón. Ahora, a precio internacional es lo que vale. Creo que hoy cerró a $68, a pesar de que se cerró en baja, llegó a $69 el barril, es más alto que lo que había incluso en prepandemia. Hay toda una discusión a nivel internacional, hay un debate dentro de lo que es la OPEP más Rusia. Rusia está aumentando la producción, pero es para uso interno, y es una producción de convencional, es decir, que mientras vos fíjate lo que son los rusos, qué diferencia hay con la política que tenemos nosotros. El convencional tiene un costo entre 13 y 14 dólares el barril. Ellos van a ser, ellos es un país industrial, van a tener una industria con un costo del barril
de 14 dólares, 15, 20 a lo máximo, mientras todos nosotros vamos a tener un costo de 69 dólares el barril. Eso es una política energética, la que hacen los rusos, porque los rusos, nosotros tenemos poco gas y lo salimos a regalar, y después a nosotros nos matan con los tarifazos. Todavía no vemos, yo la verdad que no veo solución, si bien los barcos que vendrían serían de gas licuado de petróleo. Tenemos un costo, de acuerdo al costo internacional que tiene ahora, siempre estamos pagando caro nosotros. Cuando es local porque lo subsidiamos y porque ya cuando se acabaron los subsidios tenemos que ir a comprar afuera en el peor de los momentos. Estamos hablando de no el que viene de Bolivia, sino el que viene de Medio Oriente. Sí. Estamos hablando de 7 dólares y medio el millón de BTU. A eso agreguémosle $1 más por la gasificación, porque viene líquido, más los costos de transporte. ¿Cómo es que el gobierno va a segmentar o va a partir la diferencia para que esto no impacte en las tarifas? Claro, están preocupados porque este es un año de elecciones. Sí, exactamente. Pero ¿con qué recursos? Francamente no lo sé. Tampoco sé por qué razones van a importar el 25% de lo que se necesita. Si la subasta va a ser el 15 de marzo. Que es cierto, ya se sabe que del gas que más o menos se esperaba a partir del plan Gas 4, que era ya en el mejor de los casos unos números cercanos a los 90.000 metros cúbicos día, no va a llegar a 3 millones, esos fueron los números que dimos la semana pasada, que hoy están ratificadas por la información oficial. Esto también, hay que entender esto. Yo no sé por qué son tan pocos los medios que hablan del tema, porque esto se saca de las páginas oficiales. Y después porque esto es matemática, no es otra cosa. Vos tenés tanto, producís tanto, generás tanto es el consumo, tanto es el stock, y ahí tenés el resultado, digamos, no es tan difícil. Sin embargo, este es un tema tapado, claro, que va a ser el próximo escándalo. Hablamos de Formosa, hablamos de la vacunación, pero estos temas no se tocan. No, no está mal que se hable de Formosa. No está mal. No podés hablar todo el día de Formosa, claro, y esto no tocarlo. ¿Viste? ¿Viste cómo se convierte todo en monotemático? Está lo de Formosa, pero está esto también. Claro. Y esto no se toca. Por eso un poco el sentido del programa es hablar de estos temas. Como ya lo venimos hablando hace rato, lo que son los subsidios a las petroleras, a las gasíferas, para que al final no te resuelvan el problema, porque no tenemos gas. Y no es que no exista en el subsuelo, es que no quieren invertir. Esto ya lo dijimos en su momento. Ninguna petrolera, ninguna gasífera, a pesar que vos agarrás los diarios, las publicaciones, y dices yo voy a invertir tanto, todo macana. No invierten nada, esperan que el Estado les subsidie. 240 millones de dólares le dio durante la pandemia Alberto Fernández a Techin por Tecpetrol, que es su brazo petrolero, en subsidios que había acordado en su momento Macri. Es decir, todos siguen la misma línea. Sorprende el punto y la verdad que lo repito porque te duele al costado. Le fuimos a vender a Brasil gas que no teníamos.
A ver, los tipos hicieron planes, hicieron esto. No me importa Bolsonaro, me importa la seriedad del país. Digo, ¿en qué mano estamos? Si estamos diciendo que la energía básicamente es matemática, ¿qué número hicieron para salir a venderle a Brasil gas que no teníamos? ¿De dónde sacaron de que íbamos a tener? Y después venderle a Chile y Uruguay. Y después, viste, le vamos a vender al uruguayo también, viste. Claro. Yo espero que los uruguayos hayan tomado sus previsiones, no hayan dependido del futuro próximo del gas de Argentina, porque estaban fritos. Digo, ¿qué es esto? Es una banda que sale, trata de hacer unos mangos, tironea allá, no hay más, listo, se cortó. Esto realmente habla muy mal de la situación. Que uno también lo critica a Macri, lo criticó en su momento a Macri, porque cuando Macri era gobierno, pero tiene en este gobierno un sabor muy especial, porque fue una de las obras más importantes de Perón, que fue Gas del Estado. Aparecida en el año 49, en el año 47 se hizo la licitación de lo que fue el gasoducto más largo del mundo. Gas del Estado llegó a ser la tercera empresa en su tipo en la distribución de gas, detrás de Estados Unidos y la Unión Soviética. Digamos, ponele lo de Macri. Ahora, el peronismo. Esta fue una de las obras más importantes de Perón, sí, la de Gas del Estado. Y mirá lo que están haciendo. Digamos, ni siquiera la memoria de su líder respeta. Ya ni hablar de otras cosas, pero digo, salimos a vender gas que no teníamos y ahora tenemos que salir a comprar caro lo que en su momento regalamos a los países vecinos, que se llevaron en barco. No hicimos la obra que teníamos que hacer de ampliación con el gasoducto con Bolivia, que era una solución, porque Bolivia es productora de gas, que es mejor para Bolivia vendernos a nosotros lo que nos tiene pegado, sin hablar de la falta de política realmente concreta en relación a energías renovables que nos van a querer imponer monopolios privados, es decir, nos van a terminar privatizando el viento, como ya en su momento privatizaron el mar con las cuotas transferibles de pesca en la época de Jaguar. Van a venir a privatizarnos el viento, no tengan la menor duda. Y esto es un día a ver qué negocio hacemos, a ver qué revoleo armamos y que siga la caravana. Y realmente esto nos ha llevado a una situación muy crítica para este invierno. Va a ser muy crítica para el 2022, para el 2023 y el 2024, si no se resuelven las cuestiones de fondo. Evidentemente las empresas, las privatizadas con los actuales precios y con y que todo depende de la capacidad de pagar subsidios del Estado, no tiene solución, no tiene norte, no tiene destino en la cuestión energética. Y sin energía no hay empleo, no hay industria, no hay calidad de vida, no hay agua de la que sale de la canilla. Porque lo que se está hablando de importación más la producción local es mantener lo básico. Y mantener lo básico en un país de recesión es estar muy abajo, porque una cosa es que nosotros estemos con un estrés en lo que es la provisión de energía en un país en expansión, donde vos cada vez consumís más energía porque estás produciendo más. Ahora, no estamos produciendo nada, el país está parado y igualmente tenemos una crisis energética, lo cual la situación ya es más que desesperante. Y lamentablemente esto lo van a pagar los que menos tienen, porque estamos hablando del gas que
que llega en forma domiciliaria, que llegará a las empresas, que un día tendrán gas, otro día tendrán que parar. Pero, por ejemplo, a los sectores postergados, los que usan la garrafa, sí, vos dijiste el martes pasado, creo, ¿no? ¿Qué solución le estamos dando? Pregunto, ¿no? ¿Qué solución tiene a la gente que tiene menos recursos, que dependen de la garrafa? Este concepto que en su momento trajo José sobre el tema de la pobreza energética, una pobreza energética que la tenés que medir a partir de que no tenés acceso o cuando estás gastando más del 10% de tus ingresos en energía, si vos tenés más del 10%, ese más del 10% es después lo que te privás de vestido, de comida, de salud. Digo, ¿a qué punto vamos a llegar en este invierno que ya es irreversible? Pero tampoco veo, y lo he escuchado, y esto lo dijimos la semana pasada, pero vale repetir, no he escuchado una profundización del tema en el discurso de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Sí he visto preocupación sobre el tema de la justicia federal y todo eso, pero no preocupación por algo que es base, que es fundamental para cualquier sociedad moderna, que es el tema de la energía. Seguimos sin rumbo, a los tumbos, viendo a ver qué revoleo hacemos, si le vendemos a Brasil gas que no tenemos, y a ver a quién le sacamos, a quién le pedimos, a quién le ponemos, pero hoy resulta que tenemos que salir a importar en el momento que los precios internacionales están más caros, más altos, y nuestro recurso, que es el principal, que es el Golfo de San Jorge, lo tenemos extranjerizado. Esto también es parte de lo que viene de la política de Menem y que nadie ha modificado, que es la extranjerización de nuestros recursos energéticos. Hoy somos un equipo de un campeonato comercial jugando en primera división, en tal sentido. Y la pregunta es, ¿qué hacemos ahí cuando Cerro Dragón nos puede dar un petróleo, un crudo, a $13 el barril? Tenemos que gastar millonadas en subsidios, tenemos que gastar, pagar deudas, como el caso de YPF, enormes, para ni siquiera satisfacer la demanda próxima. Evidentemente acá hay algo que debe cambiar y este gobierno, igual que el anterior, pareciera que estos temas no le interesan. Confirman que el aguinaldo no pagará ganancias. Además, el nuevo piso será retroactivo a enero de 2021. El proyecto para subir el piso salarial a partir del cual se paga ganancias y que lo fija en 150.000 pesos brutos se aplicará de modo retroactivo a enero de 2021, lo que implica que quienes hayan tenido descuentos por ese impuesto en enero, febrero y marzo recibirán un reintegro en el mes de abril. Además, desde la Cámara Baja informaron que el medio aguinaldo, el sueldo anual complementario, que se paga en junio y diciembre, en el caso de los asalariados con remuneraciones de hasta 150.000 pesos brutos, quedará expresamente exento del tributo. Bueno, Pablo, estamos terminando ya. Ya estamos terminando, sí. Sí, nos vamos a despedir hasta el martes que viene con Prohibido Olvidar y nos despedimos como siempre con un tema musical. ¿Qué? ¿Se lo dejamos a elección a Fede? No sé si yo lo iba a elegir yo, pero bueno. Elegilo vos, se lo mandamos a Fede y bueno, y nos vemos la semana que viene. Muy bien.